Hola, espero que todos estén muy bien. Este es el primer video de esta semana. Hoy van a ver que, o bueno, para los que ya leyeron lo que son las instrucciones, que vamos a ver varios temas. De, de hecho, pues si ven, hoy, esta semana les voy a subir dos videos. Voy a intentar ser muy breve en los temas, porque ya saben que siempre en todos los trabajos aquí yo les doy digamos, lo básico, el punto de partida, y ustedes son libres de investigar más para completar sus tareas. Recuerden siempre referenciando lo que viene siendo con el formato APA séptima edición. En todos los trabajos es por lo menos libre investigar, excepto que se les pida directamente un mínimo de referencias extra, ¿no? En las instrucciones. En este caso no es totalmente necesario, pero sí, como se les pide ejemplificación, tal vez algunos prefieran buscar en lo que viene siendo la red o en libros algunos ejemplos, ¿no?, de los temas que vamos a ver hoy. También, aprovechando que es el primer video, quiero aclarar algunas dudas que surgieron en esta semana. Son dudas que no son tanto de las temáticas, sino de las clases presenciales. Algunos no tantos, pero sí un número considerable de ustedes, ¿no? De personas de este grupo, me estuvieron mandando mensajes sobre las clases presenciales, que si van a dar mañana, o sea, o que si van a dar hoy clases presenciales. Recuerden que por lo menos los grupos anunciados, eh, ustedes son el 202 si no me equivoco, no aparece en lo que es la lista de grupos que van a estar yendo a clases presenciales, y de todas formas esta clase está puesta como virtual. Así regresan clases presenciales, se supone que nuestra clase será virtual, a menos ya que en dado caso haya un cambio aquí, pues yo se los informaría, ¿no? Así que si yo no les pongo ningún recordatorio en las mañanas, o les digo, chicos, recuerden que eh, tal y tal día vamos a estar yendo a clases presenciales, no va a pasar, no se preocupen. Yo siempre les voy a informar o les voy a poner algún anuncio para recordarles o estarles informando. Así que si no están, ustedes no se preocupen por esto, ¿no? Muy bien, ahora sí, para iniciar lo más rápido posible, porque tampoco me quiero extender, porque como les dije, hoy vamos a ver varios temas, chiquitos pero son varios, no quiero extenderme tanto. El primer tema de hoy es la influencia de los títulos, en el que vamos a ver pues los tipos de títulos, que son tres principalmente, que son los títulos personales, los títulos literarios y los académicos. Los personales son los más fáciles. Son títulos que una persona o un individuo le da algún trabajo, alguna anotación, y que tiene sentido para esa persona. O sea, esta persona en su mente le da alguna referencia de qué significa. Obviamente, esto solo sirve para esta persona y no aplica igual para todos, ¿no? A lo mejor un título es muy claro para la persona uno, pero para la persona 2 no es tan claro o es confuso. Aquí les tengo algunos ejemplos, ¿no? De tarea abril 13, pendientes de Blue, pendiente pato. Estos son ejemplos de títulos que yo he visto en algunas unas anotaciones, bueno, de ustedes, no, de alumnos míos. Todos son ejemplos reales, ¿eh? Ninguno me lo inventé. Incluso el tercero, el de PT Blue, es de una alumna de hace algunos semestres atrás, que ella me decía, bueno, cuando yo le pregunté, oye, ¿por qué pones estos títulos? Ella me decía que eh, ella los ponía según el sonido, que ella les daba algún sonido y que así los iba apuntando, y que todos sus títulos, de hecho me mostró varios, eran por medio de sonidos, que algunos de los sonidos del ceseo eran para pendientes más serios, y los que empezaban con D eran para pendientes un poquito menos serios. eh, y ese yo diría que es uno de los mejores ejemplos de títulos personales, porque yo nunca me hubiera imaginado eh,
qué significaba cada título o si tenía algún significado, ¿no? Pero para ella sí tenían. ¿Por qué? Porque es un título personal que para ella tiene que sentido y para el resto no. Porque usualmente son en escritos que no están hechos para que la demás gente lo lea. Y pueden ser anotaciones, pueden ser pues, tareas, algún cuaderno de apuntes, algún cuaderno de recordatorios. Y obviamente lo que se quiere en ese tipo de textos es que tú sepas a qué te estás refiriendo, no los demás. Entonces, los títulos personales, que son los más fáciles, son títulos que una persona hace para al- algún, una composición o texto que están hechos solo para esa persona y que para esa persona tiene un significado, ¿no? Los segundos y los más abstractos, que son, bueno, aparte de los primeros, ¿no? Son los literarios, que estos principalmente están hechos para llamar la atención y pueden o no dar indicios del contenido. Aquí tenemos algunos ejemplos: Cumbres borrascosas, Poema 20, El nombre es la rosa, de hombres y ratones, Crónicas del pájaro que da cuerda al mundo, Fahrenheit 451, La Divina Comedia y 18,9. Si ven estos títulos, bueno, si los leen, tal vez no sepan de qué tratan la historia, a menos de que hayan visto alguna película, ya el libro, se hayan contado, pero por el simple hecho de leer los títulos no les da un indicio de qué va a tratar, ¿no? El poema 20 no les da un indicio de qué trata el dicho poema y es uno de los poemas más famosos de Pablo Neruda. El nombre de la rosa eh, es un libro que está hecho específicamente para que el título confunda y no dé ningún indicio, por ejemplo. Entonces, esos títulos simplemente están hechos para atraer. No están obligados a dar información. Y esto se contrasta totalmente con los títulos académicos, que estos se basan enteramente en el lector, el que el lector tenga toda la información posible sobre el título, perdón, sobre el texto que está a punto de leer. ¿Por qué se hace esto? Porque estos textos son textos de consulta, o sea, no son textos eh, que vas a leer con la intención pues, de entretener, sino de aprender o de buscar alguna información precisa. Por ejemplo, alguna tarea, de alguna investigación que estés haciendo. Por lo tanto, para ahorrarse tiempo, los títulos tienen que ser muy precisos, tienen que decirte de qué va a tratar, incluso se dividen en dos, que son los generales y los específicos. Los específicos dan mucha más información que uno general, ¿no? El general posiblemente solo te dé el tema y el específico te puede dar el tema más un rango de acción o incluso una localidad geográfica o varios de estos puntos, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Y esto se hace para que una persona lea el título y sepa si ese texto le puede o no servir para su trabajo, ¿no? Un ejemplo, ustedes que van a hacer, eh, que van a investigar, ¿no? Para este trabajo, si ustedes están leyendo ahí el título que dice funciones del lenguaje y ejemplos, ustedes van a saber que ese texto les puede servir para lo que es la tarea, y entonces pues lo leo. Pero si ustedes ven funciones del lenguaje y su aplicación práctica en niños de 4 años, dicen, ¿sabes qué? Mira, pues esto soy interesante, pero para mi tarea tal vez no me sirva del todo. O haya textos que me sirvan mucho más. Perdón, aquí venían algunos ejemplos. Que, perdón, se cortó un poquito. Aquí les presento algunos ejemplos. Como este de abajo que dice profesores divertidos, alumnos menos distraídos. Este entra en los generales. Y en los generales, que suelen usar, por ejemplo, en algunos artículos chicos, en estos todavía se permite un poco, y aquí resalto un poco, siempre y cuando que el tema sea claro,
ser un poco metafórico o darle ciertos tintes estéticos. No tantos como acá, como como en el literario, pero sí se permite dar ciertos tintes estéticos en el general, como profesores divertidos, alumnos menos distraídos. Que este sería un ejemplo. Bueno, ahorita, pero los tengo un poquito revueltos. Ahorita, acá están. Y ese mismo título, si lo ponemos en lo que viene siendo un título general, estamos hablando sobre la gamificación, ¿no? Que sería profesores divertidos, alumnos menos distraídos. Ese es el general, pero si nos vamos al cualitativo, o mejor dicho, al específico, estos serán algunos ejemplos. Mejor experiencia de enseñanza-aprendizaje usando gamificación, que la gamificación es el uso de ciertos elementos del juego durante la clase, ¿no? Por eso acá tenemos el de alumnos, perdón, profesores divertidos, alumnos medio distraídos, que habla sobre que el maestro va a estar incluyendo ciertos juegos o ciertos tintes del juego durante su clase. Y aquí les tengo varios ejemplos de lo que son algunos títulos académicos específicos, ¿no? Aquí en los específicos hay dos muy grandes que los vamos a mencionar así rápido, que son los cuantitativos y los específicos, ¿no? Que a su vez se pueden subdividir dependiendo de qué te estén especificando. Aquí sobre todo los últimos tres, si ven, son casi exactamente iguales, excepto que en las últimas palabras se van cambiando. ¿Y qué se va cambiando? Lo que se está especificando. Vamos a leer los últimos tres, empezando el segundo. Perdón, ya ven que son cuatro. Vamos a leer el segundo, que sería la gamificación como herramienta para los procesos de enseñanza-aprendizaje en alumnos de secundaria. Leemos el tercero, que dice la gamificación como herramienta para los procesos de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de matemáticas. Y leemos el último, que dice la gamificación como herramienta para los procesos de enseñanza-aprendizaje en alumnos de secundaria en las materias afines a matemáticas. Si vemos, son casi exactamente iguales, excepto que lo que está aquí resaltado en negritas va cambiando en cada una. ¿Por qué? Porque estamos especificando cosas diferentes. En el primero estamos especificando lo que es la población objetivo, ¿no? O sea, todo lo demás, la gamificación y cómo se va a aplicar, ¿a quién la vamos a aplicar? ¿Cuál es nuestro población objetivo? Alumno secundaria. En la segunda vamos a delimitarla o especificarla. Vamos a llamar delimitar, ya que em, en los procesos de escritura se le llama delimitar en general, no solo en los títulos, sino también en lo que viene siendo introducciones, conclusiones, desarrollo de textos. En general se le llama lo que es delimitar, aunque el tipo de título se llama específico, es un título delimitado, ¿no? Y muchas veces yo les voy a decir, delimita más tu tema o delimita más tu texto, tu título. En el segundo, que es el alumnos de matemáticas, ahí no es tanto de la población, sino de la materia de estudio. Y en el último simplemente las combinamos. Pero no simplemente puede ser por población objetivo, por método de estudio, puede ser por localización geográfica, la gamificación como herramienta para los procesos de aprendizaje en alumnos de la secundaria técnica 43, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí la especificación es directamente lo que viene siendo algún tema o en algunos temas. Entre más especifiquemos o delimitemos nuestro tema, más información estaremos dando a nuestro lector. De hecho, aquí vamos a ver un ejemplo de un título de tesis, en la que las tesis, obviamente, como son textos grandes y que van directamente a una población muy reducida, hay que ser sumamente específicos, ¿no? Entonces los temas están muy delimitados. Este es un título real de una tesis. Vamos a leerla.
resultados del modelo de intervención con enfoque cognitivo-conductual. Hasta llegaría lo que es el título general. El resto ya es la especificación o la delimitación, que es para el desarrollo de habilidades sociales. Esta sería una especificación que es de utilidad en pacientes de 15 a 21 años con síndrome de Asperger. Aquí estamos delimitando la población en el Centro de Atención para Alumnos con Discapacidad número 18 de Mexicali, Baja California. Y aquí estamos especificando lo que es una posición geográfica, ¿no? Una localidad. Entonces, si ven, todo esto que parece un párrafo enorme es solamente el título de una tesis. Obviamente para nuestro trabajo no les voy a pedir que hagan un título tan delimitado, mm, pero por ahí tal vez delimitando una o dos cosas dependiendo de la seriedad de lo que viene siendo el texto que se les pide. Un ejemplo, para un cuadro comparativo, pueden usar lo que viene siendo un, un título académico general o específico muy corto, tal vez especificando solamente una cosa, ¿no? Eh, pero si están haciendo, por ejemplo, un ensayo mm, más o menos largo, unas dos, tres hojas, ahí sí les recomendaría que sean uno académico específico, o sea, nunca uno general, porque el general lo vamos a dejar para algunas publicaciones, unos textos cortos, como les decía, artículos cortos de una media cuartilla, tal vez algún trabajo relativamente corto que no tenga mucho texto, un cuadro comparativo corto, tal vez, ¿cómo se llama? Algún mapa conceptual, o sea, algo que no tenga una definición, una carga contextual tan grande, o sea, que no estamos comparando varios contextos, por ejemplo, aquí que se puede comparar directamente con la población, con la materia de estudio, con los métodos de enseñanza, con los tipos de profesores, o sea, que se pueda ver directamente de un solo punto, puede ser uno general. Pero si es algo que ya vas a estar inmiscuyendo, viendo subtipos, comparando, analizando, tienes que ir especificando, que es algo que se les va a pedir mucho que hagan, sobre todo en esta materia. Eh, Conforme vamos a ir avanzando lo que vienen siendo las metas, vamos a ir especificando un poquito más cada vez. Si ven en esta, en esta meta, vamos a ver solo que son los títulos y la introducción más otros temas extra, pero lo que son títulos e introducciones se les, se les va a estar pidiendo que sean un poquito más específicos porque lo vamos a estar viendo, ¿no? La siguiente semana vamos a ver composiciones de lo que viene siendo el párrafo, cómo hacer una introducción, una reflexión, y pues de ahí se les va a pedir que los trabajos sean mucho más completos, ¿no? Entonces, un breve repaso, que serían simplemente los tres tipos de título que son personales, que son los que una persona hace para que tenga sentido para ella misma, los títulos literarios, que están enfocados en llamar la atención para que alguien lea el libro, y los académicos que a su vez se dividen en generales y específicos, que ambos están basados en que el lector o el posible lector tenga información suficiente sobre el texto que va a leer o si ese texto le va a servir o no. Muy bien, chicos, este sería el primer video, perdón, sería el primer tema, ya que de aquí vamos a brincarnos al siguiente tema, que es cómo hacer una introducción. Nuestro siguiente tema es cómo hacer una introducción y vamos a aprovechar para ver los tipos de comprensión que también tienen un poquito que ver aquí con la producción de textos, ¿no? Y vamos a iniciar con esto, que es los tipos de comprensión. Vamos a ver tres que son literal, inferencial y crítico. Posiblemente, y dependiendo de la preparatoria que hayan ido, ya hayan escuchado o hayan trabajado con algunos de estos o con todos, que estos van más enfocados al que leo, pero también se enfocan o se pueden enfocar en lo que es
qué estoy redactando y cómo mi posible lector lo puede entender, ¿no? Creo que incluso también esto se ve en lo que es la materia anterior a esta, que es estrategias de lectura. No estoy muy seguro si se toca o no en esa materia, eh, pero tiene un poquito más que ver con el lector que con el escritor. Sin embargo, este es un punto que el escritor, en este caso, pues ustedes, no hablando como escritores profesionales, sino como personas que se van a dedicar a la enseñanza, pues tienen que dominar, ya sea al redactar los textos para sus alumnos, ¿no? Entonces, tenemos tres niveles, que es literario, inferencial y crítico. El literario es el que dice el texto, o sea, nos quedamos en un nivel uno, en lo que dice el texto es lo que yo puedo entender. En el nivel 2 tenemos lo que es el inferencial, es que yo, basado en mis experiencias, puedo interpretar un poco lo que dice el texto. Si el texto me está hablando, por ejemplo, de qué será bueno sobre mm, la ansiedad, y yo he tenido por algunas experiencias con la ansiedad, no tanto llevarlo a un punto crítico de que me tengan que medicar, pero, o sea, teniendo en cuenta la ansiedad, yo puedo tomar como punto de referencia mi, mi experiencia para yo poder interpretar o darle una mayor profundidad a este texto. Y ahí nos brincamos al tercer punto, que es el punto crítico, que en este no solo se cae en inferencias en el de yo agrego de mi experiencia propia, sino el que también busco el cómo, el por qué y el para qué se está desarrollando ese tema. Estos suelen ser muy influenciados por lo que vienen siendo también las experiencias propias de cada persona, ya que el mismo texto no va a afectar igual a todas, bueno, perdón, a todos. Si nosotros tenemos un texto, por ejemplo, bueno, de la misma ansiedad, ¿no? No va a afectar de la misma manera a alguien que no haya tenido una ansiedad muy alta, y sin embargo tenemos a un segundo alumno que ha tenido, por ejemplo, algunos casos de ansiedad o de pánico o algún cuadro de estrés. Entonces, esta persona obviamente va a tener otro punto diferente, ¿no? Entonces, pero, perdón, estaba diciendo, entonces, aunque tenemos dos puntos diferentes y afecta de manera distinta a ambos alumnos o ambas personas o ambos lectores, las dos personas pueden llegar a un punto a un nivel crítico si se ponen a meditar y a reflexionar sobre el tema. Ambas no van a llegar al mismo punto porque tienen puntos distintos. Sin embargo, ambas pueden reflexionar sobre el mismo tema. Si nos vamos a otro punto a otro tema que se puede debatir, por ejemplo, ya me mencionó aquí, creo que el aborto, mm, o a ver qué otro tema está polémico, o la adopción, por ejemplo, aquí en Mexicali, que se hizo muy polémico lo que es la adopción de parejas del mismo sexo. Si estamos leyendo un artículo sobre esto, dos personas pueden leerlo y pueden tener su opinión propia y fundamentada, y pueden ser totalmente contrarias. Que tengamos a dos personas que tengan un IQ y un nivel de referencia alto, no significa que ambas van a tener el mismo resultado o el mismo pensamiento crítico, ya que, como les digo, eso está influenciado directamente por las vivencias propias, al igual que el punto inferencial. Sin embargo, en este también vas a buscar por qué es, para qué es, eh, funciones, pros y contras. Y ya dependiendo de la persona va a decidir si es un mayormente pro o mayormente contra, ¿no? Podemos imaginar a dos personas discutiendo, y si ambas tienen argumentos sólidos, se puede decir que ambas tienen un pensamiento crítico. O sea, que no se queda en replicar algo o en hablar directamente de su experiencia propia, sino que lo puede externalizar
y tener puntos de vista fuertes, ¿no? Supongamos, voy a tomar uno de estos temas controversiales como el de em, el aborto, por ejemplo. Podemos tener a estas dos personas y ambas pueden tener puntos de vista sólidos. Vamos a poner a dos hombres, ¿no? Para que obviamente pues los hombres no son digamos, el target específico de estas campañas de aborto, sino que son las mujeres. Entonces, los hombres, aunque ellos nunca van a practicarse un aborto y son, digamos, entre comillas, un poquito ajenos al tema, y ellos nunca van a tener esta vivencia o este punto de referencia propio, pueden tenerlo directamente del punto de vista médico, del punto de vista conocido, de haber investigado, del punto de vista legal, y en base a estos puntos saber si están a favor o en contra. Pero, pero para esto, estas personas tienen que haber, ¿cómo les diré? Reflexionado, pensado y analizado este tema. Como ven, entonces tenemos los tres niveles, que es literal, me baso simplemente en lo que dice. En el segundo es no solamente lo que dice, sino lo intento de interiorizar. Y en el tercero no solo eh, interiorizo, sino que también veo más allá, veo pros, contras, lo analizo. No solo me quedo con mi propio pensamiento propio y con mis propias vivencias, sino que voy más allá. Entonces, esto porque lo vemos justamente en las introducciones, porque en las introducciones son el primer punto donde el escritor o el que se encarga de redactar un texto, un artículo, una tesis, eh, un- una reflexión, etcétera, 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 va a decidir qué tan profundo tiene que ir para su público objetivo. Obviamente, si yo tengo un público objetivo que son em, niños de primaria, no me voy a ir a hacer un texto en el que mis alumnos o mi público objetivo tenga que inferir o tenga que presentar un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no están preparados para eso. Entonces me voy a quedar en un punto literal en mencionarle las cosas tal como son y de la manera más clara posible. Sin embargo, si yo quiero, digamos, llegar a alguna fibra sensible con mi público objetivo, entonces tal vez yo tenga que irme más por el punto inferencial y presentar vivencias. Y por el otro caso, si yo estoy presentando, por ejemplo, un texto académico en el que no tengo que ser tan personal, pero sí tengo que dar varios puntos, varios contextos médico, legal, profesional, académico, psicológico, etcétera, 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 para que mi lector tenga armas y pueda crear su propio pensamiento crítico, entonces tengo que irme directamente a eso, ¿no? Pero obviamente no se va a presentar, los textos no se van a presentar para poner los tres tipos de comprensión. Recuerden, esto va más guiado al lector, pero el escritor lo tiene que tener muy en cuenta por su público objetivo o su público target. Si son niños, obviamente se va a ser literal. Si quieres ir un poquito más por las fibras sensibles, por lo emocional, puedes irte a lo inferencial. O bueno, también si quieres ejemplificar, también te vas un poquito más a lo inferencial. Y lo crítico siempre va a ir en lo que viene siendo tesis, ensayos, algunos artículos dependiendo de su profundidad y de qué tan delimitado está el tema. Y esto lo vamos a ir viendo directamente de lo que viene siendo la introducción. La introducción, pues como ya lo sabemos, después del título sería uno de los primeros contactos en la mayoría de textos. Obviamente en algunos textos tenemos lo que es el índice, algún agradecimiento, algún prólogo, pero estos directamente no están obligados a darte información de lo que viene siendo
el contenido de lo que viene siendo el texto, ¿no? Un agradecimiento de que, agradezco a la doctora, no sé qué, por siempre estar a mi lado y acompañar. No, eso no te va a dar información sobre el texto. Eh, a lo mejor algún prólogo, algunas veces, dan cierta información o ciertos tintes del texto, pero tampoco están obligados a hacerlo. Un ejemplo tenemos el, el larguísimo prólogo de Fahrenheit 451, en el que no se habla directamente del texto, sino que el lector te cuenta cómo fue su proceso de escritura, dónde fue a escribir, que él no tenía máquina de escribir, así que iba a una biblioteca pública a escribir ahí, que por las tardes iba al parque a sentarse y pensar. O sea, te cuenta de cómo fue a escribir el libro, pero no te cuenta sobre la temática. Entonces, la introducción es la primer parte que sí está obligada a hablarte de la temática del texto futuro, independientemente qué tipo de texto sea. Si es un resumen, si es un ensayo, si es una tesis, si es una investigación, si es una tesina, si es una ponencia, si es un cuadro comparativo, una tarea, una exposición, etcétera, 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 etcétera. La introducción va a ser el primer peldaño después del título en darte información, o que está obligado en darte información del tema. Y sirve pues para captar la atención, para dar ciertos tintes, estrategias, plantear también el nivel de escritura que se va a estar manejando, que esto tiene mucho que ver con los tipos de comprensión. Desde aquí tenemos que dejar claro cuál va a ser nuestro nivel de escritura o qué se le va a estar exigiendo al lector. Cuando decimos qué se le va a exigir al lector es qué tan profundo vamos a ir en nuestro tipo de textos. Supongo que ya les habrá tocado, sea en preparatoria o incluso aquí en la universidad, que algún maestro les deja algún texto mm, que les pide un nivel muy crítico sobre algún tema que no han o que apenas están viendo, ¿no? O que ustedes están investigando para alguna tarea y encuentran algún texto que les pide un nivel muy crítico y ustedes se quedan así como que, oh, el, el- la información está muy buena, pero batallo para entenderla porque este texto ya asume que yo tengo conocimientos previos, tengo vivencias previas y me está hablando desde diferentes contextos cuando yo todavía no tengo las bases para hacer una idea básica, ¿no? Entonces, ese tipo de textos tal vez para ustedes en ese momento o en ese nivel no sea lo mejor, y aunque sea un texto muy bien hecho, el nivel o de exigencia que se está pidiendo no sea el que ustedes tienen en ese momento para ese tema. Supongamos, si vamos a hacer una investigación sobre eh, el trastorno límite de la personalidad, y yo les pongo un texto en el que ya les hablo directamente del DSM-4 y que en su parte tal habla de esto y que hay que dar y que no se recomienda riboxitrina, ustedes van a quedar como que, ¿sabes qué? No estoy entendiendo absolutamente nada, porque aquí el lector ya asume que yo tengo cierto conocimiento, ya asume que tengo em, conocimiento sobre, por ejemplo, algunos medicamentos o algunos ansiolíticos, em, conocimiento sobre el DSM-4, el DSM-5, que son los libros que se usan para poner, digamos, un estatus de diagnóstico. Entonces, y eso no quiere decir que ustedes sean tontos ni nada de eso, sino que ese texto no está pensado para personas que están iniciando en ese tema. Entonces, esto, como les digo, va tanto ustedes como lectores, como ustedes como escritores. Si ustedes ahorita en la clase quieren llevarse un punto crítico, un punto inferencial, están perfectos. Pero si el día de mañana ustedes van a hacer una práctica, una primaria, no van a poder hacer eso.
No van a poder llevarles un texto de un nivel que les pida crítica o inferencia a sus alumnos. ¿Por qué? Porque esos alumnos no están preparados para eso. De hecho, una de las razones que yo les hago videos en lugar de directamente subir los PDF es porque mucha información, muchos PDFs van directamente al punto crítico porque están hechos no para alumnos, sino ya para profesionistas que están pues ejerciendo, ¿no? Y usan mucho el lenguaje técnico, entonces pues prefiero hacer los videos y hacerlo, digamos, con un lenguaje un poquito más normal, sin tanto tecnicismo, mm, y que así siento que el tema es más fluido. Entonces, este primer punto, que es la introducción, sirve para esto, ¿no? Tanto para dar el preámbulo del tema, presentar el tema y también presentar lo que entre comillas vamos a llamar el nivel de exigencia o de conocimientos que tiene que tener nuestro lector. A continuación vamos a ver unos ejemplos o unas sugerencias de cómo iniciar lo que viene siendo una introducción. Estos son algunos cuantos, hay más, pero digamos que son los más útiles y los más fáciles de usar, ¿no? Igual les vamos a ir viendo cada uno, les voy diciendo más o menos en qué tipo de textos puede usar o qué efecto tiene en el lector, ya que una introducción no simplemente me siento y escribo sobre el tema y ya, sino que también hay efectos que yo quiero provocar en el lector o información que yo quiero sobresaltar en esta introducción y dependiendo de estos ejemplos de inicio, podemos decir, se va a provocar una u otra. El primero es comience dando datos, comience dando una interrogante relacionada a la temática. ¿Qué logro yo dando esto, no? Dando una interrogante, o sea, una pregunta sobre la temática, causar expectativa. Aquí hay una regla, digamos, no escrita, pero que siempre se tiene que cumplir, que es si yo pongo una pregunta en la introducción, esa pregunta tiene que ser contestada en el desarrollo del trabajo. Yo no puedo poner preguntas aquí que no vaya a contestar en el desarrollo del trabajo. Nunca, nunca, nunca. Obviamente esas preguntas no están obligados a contestarlas aquí en la introducción, ya que la introducción es para eso, ¿no? Para crear una expectativa. Y este tipo de inicios tiene esa función de crear una expectativa. Estoy pensando en un tema, mm, bueno, estamos hablando del aborto, ¿no? Voy a agarrar un poquito más ese tema, que cómo podremos hacer una introducción con este primer punto referente al aborto, crear una expectativa es, eh, ¿sabes cuántos abortos hay en Baja California del 2000 al 2022? ¿Sabes, ¿Sabes las connotaciones psicológicas o el cargo emocional que tiene posterior una mujer posterior a un aborto? Entonces, estos puntos, pero estas interrogantes pueden servir para crear una expectativa en el lector. Obviamente, si yo menciono algo aquí, lo tengo que responder, se los voy a mencionar, porque suelo leer introducciones que tienen muchas preguntas que en el transcurso del texto ni siquiera se tocan temas ni parecidos, ¿no? Que a lo mejor te pone, ¿sabes? La carga psicológica que tiene eh, el aborto, no sé qué. Y de repente en lo que viene siendo el desarrollo del texto nunca me toca nada de la psicología ni nada de eso. Entonces ahí es una tacha, porque estás creando una expectativa que no estás posteriormente satisfaciendo. También aquí recuerden, no es poner 25,000 preguntas y ya está. Es poner una o dos para llamar la atención, para que sepa tu lector también qué puntos va a estar tocando. Ok, está mencionando el número de casos de aborto y la psicología y el cargo emocional. Ya sé que esos puntos se va a tocar. Vamos a ver un poquito de estadísticas, me va a presentar algunas cifras, me va a presentar
trastornos psicológicos. Entonces ya sé que eso se va a presentar lo que es en el trabajo. Y si yo estoy buscando, por ejemplo, justamente lo que es la carga emocional o el efecto psicológico, oye, pues ya sé que este trabajo me va a servir y lo voy a leer. Recuerden, eso es solo como comenzar la introducción. Recuerden, después tienen que dar información general también sobre el tema. El segundo punto es comience creando el concepto central del tema, que este, digamos, es uno de las formas más base. También es la más recomendada si es un tema nuevo o si tu público objetivo es totalmente nuevo en el tema. Este, por ejemplo, les puede servir mucho si van a estar dando clases en una secundaria y van a ver un tema nuevo que van a ver, por ejemplo, eh, no sé, una ecuación cuadrática que empiecen diciendo, una ecuación cuadrática es lo siguiente. O si van a estar viendo, por ejemplo, em, la métrica, para los que van para la literatura, ah, la métrica es y aclarar qué es la métrica, ¿no? Entonces es uno de los comienzos, digamos, más estándares, que es aclarando el concepto central del tema. Eh, en el ejemplo del aborto, pues sería aclarar qué es el aborto, ¿no? En el siguiente, que este sí hay que manejarlo con un poquito más cuidado, que es en lugar de dar el concepto central, dar un concepto totalmente contrario. Esto obviamente pues hay que tener un dominio del tema para empezar y eh, el público objetivo nosotros tenemos que tener claro que también ya tiene un cierto conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar conceptos contrarios y rápidamente explicamos la relación con el tema central, entonces nuestro texto está bien. Pero sin embargo, si nosotros iniciamos directamente dando el concepto contrario y nuestro público objetivo no lo comprende bien o no está muy claro el que nos vamos a referir al contrario de eso, ahí tenemos, digamos, una discordancia. Es por eso que aunque no lo recomiendo, aunque sí lo recomiendo usar, digamos que hay que tenerlo con cuidado, ¿no? Mm, Los anteriores son muy fáciles. Una pregunta que posteriormente voy a contestar en el desarrollo, el tema central, que es, digamos, uno de los más básicos. Este sí lo recomiendo usar, pero tiene, digamos, varias cláusulas que debes cumplir, ¿no? Que es, inmediatamente después tienes que aclarar cuál es el tema, que el que estás mencionando no es el tema central, sino es el contrario, em, y también, obviamente, el otro ítem que tiene que cumplir, o el otro handicap que tiene que cumplir es que saber que tu público objetivo ya tiene cierto conocimiento sobre el verdadero tema, ¿no? Ya que si vas a prestar un punto contrario y tu población o tu público target no controla ni siquiera el central o no conoce el central, simplemente la va a estar confundiendo más. Un ejemplo de esto, supongamos que mi tema central es la métrica, ¿no? O la poesía. Entonces yo te empiezo con un tema contrario, que es lo diferente a la poesía, pues la narrativa, ¿no? Entonces yo te puedo iniciar explicando, los cuentos se escriben en prosa, que es la escritura normal, que usamos de rellenar el renglón de izquierda a derecha. Sin embargo, la métrica no se basa directamente en llenar todo el renglón, sino el usar cierto número mm, de, de sílabas, dependiendo, tal, 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 tal. Entonces, ahí que inicio, primero te empiezo hablando de un punto, digamos, un poquito más conocido, que sería pues un cuento, ¿no? Obviamente pues hay gente que, la mayoría de gente lee más o ha leído más cuentos, ha tenido más relación con cuentos que con algún poema, ¿no? Entonces yo inicio desde este punto un poquito más familiar, que yo creo que puedes conocer más, y me voy directamente al otro, ¿no? Que es el que me interesa, que es la métrica, ¿no? Igual como les digo, sus lectores en este caso tendrán que tener conocimiento pues de ambos puntos, tanto un poquito de la métrica como un poquito de lo que viene siendo eh, la, la, la prosa en este caso.
para este ejemplo, ¿no? Y obviamente que ambos puntos sean claramente contrastables. No vamos a hablar, eh, por ejemplo, aquí, mm, bueno, lo siguiente entraría más en la imparcialidad. Eh, Hace unos 2 años más o menos me tocó revisar un trabajo que habla precisamente sobre el aborto. De hecho, por eso me estaba acordando tanto de ese tema. Y que ella comparaba, inició justamente con esto de una comparación explicando el concepto contrario, explicaba lo que era la vida y posteriormente explicaba lo que era el aborto, ¿no? Poniéndolo como lo contrario a la vida. No es de todo correcto hacer esto, ya que ahí estás directamente poniendo tu punto personal. Si es un trabajo académico, no vamos a poner puntos personales, ya que esto no puede ser directamente contrastable como vida y muerte, ¿no? Lo contrario a la vida es la muerte. Sin embargo, el aborto es pues un proceso no médico. Entonces ahí no en todos los temas se puede poner directamente este punto, ¿no? Por eso les digo, tiene que ser un tema contrastable. Si haces eso, estás dando directamente tu punto de vista personal y ya independientemente si para ustedes o para ti que me estás escuchando, si es, digamos, lo mismo, hay que recordar que si no es un punto totalmente contrastable para todo, o sea, negro y blanco, cielo y tierra, frío, caliente, no usen el contraste, ¿no? Por ejemplo, la métrica y la prosa sí son puntos contrastables. Literatura, matemáticas, pues podemos ponerlo como puntos también contrastables, por ejemplo. El siguiente que es muy usado en lo que viene siendo los ensayos literarios, mm, algunos tipos de texto un poquito más informales, eh, o que se puede poner lo que viene siendo la perspectiva personal, aunque también algunos textos académicos se usa con mucho cuidado, es el usar un dicho, frase célebre o un refrán. Obviamente aquí usar un refrán no sería lo mejor o lo más óptimo, entre esos tal vez una frase célebre sería lo mejor. Sin embargo, este considero que es uno de los más tardados de todos. ¿Por qué? Porque en cuestión tiempo, el estar buscando una frase que uno sea lo suficientemente clara para tus lectores, porque recuerda que a lo mejor tú lees una frase y dices, pues para mí está clarísima, pero recuerda que tú estás escribiendo un artículo, estás escribiendo un ensayo, estás escribiendo algo sobre ese tema y por lo tanto ya lo investigaste un rato. Entonces tú ya tienes conocimientos de ese tema. Tu lector posiblemente no, y que tú le pongas una frase que a lo mejor él no está entendiendo porque es su primer acercamiento, pues no sería lo mejor, ¿no? Entonces, el buscar una frase que sea lo suficientemente clara y que hable directamente y específicamente de tu tema, de que las hay, ¿no? De cuánto vayas a tardar en encontrar esta frase, eh, ahí sí puede ser un tiempo considerable, ¿no? De varios minutos, incluso varias horas. Así que, al menos de que ustedes ya tengan vista una frase que se haya encontrado por casualidad, y digan, ah, mira, esta frase está perfecta para este tema, pues no lo usen, ¿no? Porque, como les digo, también me ha tocado muchos alumnos que quieren forzar esta. Y dicen, ¿sabes qué? Mira, confío más en una frase célebre, en un autor ya consagrado, y que de repente están 2 horas buscando una frase y no encuentran una que quede exactamente con su tema, y las que sí quedan con su tema son muy complicadas, ¿no? Y no van con el público objetivo. O sea, no porque digas, ah, mira, es que esta frase me va a quitar 2 renglones y yo nada más le relleno lo demás, pero en encontrar esos 2 renglones tal vez te pases 2 horas de tu vida, ¿no? Así que mucho cuidado con esta. No les recomiendo que la usen a menos que ya tengan una frase vista o lo que les sea de antemano. La siguiente, que esta sirve para dar eh, un punto contextual, es comience con una mención de eventos importantes. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, sobre
la higiene en las escuelas. Nosotros podemos mencionar varios puntos importantes, por ejemplo, incluso eh, la pandemia del COVID actual, ¿no? De que, mira, para la higiene en la escuela eh, reduce de 2019 a la fecha, se ha podido reducir tanto número de contagios, etcétera, 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 reduciendo el número de muertos de tantos a tantos en tal país, logró reducirlo más, poniendo tales métodos de higiene, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí tú has mencionado varios puntos importantes para tu tema principal que le dan relevancia a tu tema, ¿no? Esto es precisamente para esto, para dar cierta relevancia de que digas, ¿sabes qué? Mira, mi tema no es un tema X, es importante por esto y estos puntos. Obviamente aquí estos puntos no vamos a explotarlos mucho aquí, porque recuerden que son introducciones. Aquí vamos a estarlos mencionando. Posteriormente, lo que es el cuerpo del trabajo, los vamos a desarrollar. Si nosotros estamos mencionando que en algunas escuelas de Estados Unidos se redujo el contagio haciendo esto y esto y esto, no vamos a meternos a poner cifras, a decir paso por paso qué hicieron. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer en el cuerpo del trabajo. Aquí lo vamos a mencionar cuáles fueron tal vez los resultados tal vez, y ya en el cuerpo lo desarrollamos, damos cifras, vemos qué hicieron, hacemos una comparación México-Estados Unidos si quieren, pero eso ya está el cuerpo para que no quieran desarrollar todo el trabajo en la introducción, porque recuerden que nada más es para dar eh, las primeras pinceladas. Siguiente punto, comience con una explicación histórica del tema. Esto sirve tanto para dar relevancia, igual que el punto anterior, como para dar una permanencia en el tema. ¿Qué es la permanencia? Que es algo que ha estado pertinente por varios años, varias décadas o mucho más tiempo. Si quieren continuar con el tema de, por ejemplo, de la pandemia, que otro inicio para ello, o de la higiene, otro inicio podemos hablar, si vamos a hablar de la pandemia actual, podemos dar algunas explicaciones históricas o algunos temas históricos que abarcan, por ejemplo, desde la Edad Media, hablando sobre la higiene allá, de la higiene de la Edad Media, tal, que provocó la peste bubónica. Luego nos brincamos a 2010, 2011, no me acuerdo cuándo fue, de la pandemia del N1H1. Luego nos brincamos a la pandemia local aquí que tuvimos en Mexicali de la riqueza. Y así nos vamos, ¿no? Hablando de varios eventos históricos que tienen que ver con pandemias o que tienen que ver con enfermedades que se han distribuido así, hasta pues llegar a la actual, ¿no? Y dar los puntos actuales de por qué la higiene ayuda a prevenir este tipo de sucesos, ¿no? Y ya, no se preocupen, ya el que sigue es el último tema, pero es el último punto de este tema y de este video. Recuerden, tiene un segundo video, si es que no ya la vieron, sobre las funciones del lenguaje y tipo de textos. Pero el siguiente es el último tema de este video, ¿no? Ya finalizarlo una vez, que es, comience con un relato de cómo se surgió el interés al tema. Aquí sí, chicos y chicas, solo se usa si el texto no es 100% académico. ¿Sabes qué? Que es una reflexión personal, lo puedes hacer, que es un artículo libre o un artículo literario, lo puedes hacer, que es un prólogo, lo puedes hacer, como el caso que le mencioné hace rato de Fahrenheit 451. O sea, sí se puede hacer si no es enteramente académico. ¿Por qué? Porque es un texto académico, por ejemplo, un ensayo que tiene que ver el cómo ibas manejando y que un día vistes un anuncio y te empiezas a pensar sobre, eh, no sé, la equidad de género, no sé, eh, no tiene nada que ver con el tema, o sea, directamente no tiene nada que ver con el tema el que tú ibas manejando, que vistes y que te hizo pensar en esto, otro.
ahí siempre será mejor cualquiera de las anteriores. Siempre, siempre. Si va a ser un académico, es cualquiera de las anteriores. Si es algo libre, si es algo no libre o literario, pueden usar esta, que es comience a dar un relato de cómo surgió el interés por el tema. En este caso, nosotros para las funciones de esta materia es en lo particular no lo vamos a emplear, ya que la mayoría de los trabajos que yo les voy a pedir van a ser académicos. Em, Tal vez algún trabajo extra que le digan, ¿saben qué? Pueden hacer les pido una reflexión personal. En ese caso, pues sí pueden emplearlo, ¿no? Pero por el momento, todos los trabajos que vamos a hacer en la materia son trabajos académicos. Estoy viendo la posibilidad de que por ahí, en las últimas metas, hagamos una reflexión personal mm, a base de puntos extra, pero todavía no está claro, ¿no? Muy bien, ya, perdón, casi una hora, chicos, que en serio quería hacer mucho más rápido. Espero que, y espero que no haya sido tan pesado el video, perdón. Y les recuerdo, si no han visto el otro video, tenemos un segundo video sobre lo que son las funciones del lenguaje y tipos de texto.